de estos datos, de cómo se cuentan, de cuál es la expectativa. A continuación tenemos a un invitado que nos gusta mucho saludar. Tenemos algún tiempo que no conversamos con él y es para nosotros un gusto tenerlo en el programa vía Zoom. James Brewster, ex embajador de Estados Unidos acá en la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Good evening, and it's a pleasure to speak with you and those that are listening to you in the Dominican Republic. It's a pleasure for us. Noches. Es un placer conversar con ustedes y quienes nos escuchan en la República Dominicana. Embajador, ¿qué podría usted decirnos de lo que tendría Joe Biden en carpeta para fortalecer los lazos comerciales con la República Dominicana? So there are many things that are on Joe Biden's agenda to build back better. And the first thing is, obviously, you know, Joe Biden is a big proponent for making sure that together we get control of and handle the coronavirus. Bueno, hay muchas cosas que pudiera decirle acerca de los planes que tiene en carpeta el señor Joe Biden. Como ustedes saben, Joe Biden es una persona que propone planes, proyectos para poder reconstruir mejor. Y más que nada comenzaría con lo que él piensa hacer para combatir el coronavirus. But we also have a plan to build back and support the economies of not just the United States, but our allied countries like the Dominican Republic that are struggling due to the impact of the coronavirus. Pero también tenemos planes para reconstruir mejor y ayudar no solamente a la reconstrucción de este país, sino también a nuestros países aliados como la República Dominicana, que están esforzándose y están teniendo momentos muy difíciles con esta situación. Señor Brewster, para esa ayuda que usted menciona, sería necesario un interlocutor que conozca a República Dominicana y que además sienta afecto por ella. ¿Estaría usted dispuesto a volver a ser embajador en República Dominicana en caso de que gane el candidato a presidente Biden? Well, our first objective is to make sure tonight that we get Joe Biden over the finish line for not just our country, but for all countries around the world. Bueno, nuestro primer objetivo es garantizar que esta noche Joe Biden cruce la meta, no solamente a favor de nuestro país, sino también a favor de todo el mundo. But no matter where I'm at and what I'm doing, I think you know that I will always promote the relationships between our two countries, as I have even after I left as ambassador, because it's two countries that I love dearly. Pero independientemente de dónde me encuentre, dónde vaya, qué haga, ustedes saben que yo siempre estaré promoviendo los mejores intereses de ambos países, de la República Dominicana, porque la República Dominicana, al igual que mi país, es un país que amo. Embajador Brewster, yo quiero consultarle, usted ha utilizado la palabra reconstrucción para referirse a lo que ha dejado la pandemia del COVID-19, pero la imagen que estamos viendo hoy de un país que, bueno, su nombre además indica eso, unión, Estados Unidos, se ve como una nación difícilmente polarizada. ¿Qué podríamos estar viendo en los próximos meses, no solamente desde el punto de vista económico, sino quizás desde el punto de vista social, comprender a la sociedad estadounidense para saber qué es lo que está polarizándolos y que los está llevando a situaciones definitivamente difíciles? I think that's an excellent question, and thank you for asking it. The thing that we're seeing is if you look at the United States and our leadership and how our country was working prior to Donald Trump, you see a dramatic difference now. Es una buenísima pregunta y muchas gracias por haberla hecho. Si ustedes ven lo que era nuestro país antes de Donald Trump, pueden darse cuenta del dramático cambio que ha ocurrido en estos años. Donald Trump has led with fear. He's led with tactics to divide our country. He's led with tactics to make people question our democracy. And he's led in a selfish way where it has divided our country and created what the world is seeing, and that is the lack of leadership and also a country that is divided right now. And Joe Biden
has plans, and as you have seen in his history, will be able to pull us back together. As he said, he will lead for all Americans, not just a few Americans. Donald Trump ha dirigido este país, ha sido un líder que se ha basado en el temor, ha dividido nuestra sociedad y ha sido egoísta porque ha dirigido y ha sido líder para proteger sus propios intereses. Eso no es lo que veremos con Joe Biden. Cuando podemos ver cómo este país en estos años se ha generado esta profunda división en nuestra sociedad, que esperamos que eso se recupere. Embajador, por diferentes medios de comunicación se le ha visto a usted promocionando al país, promocionando que se invierta en República Dominicana. ¿En cuáles áreas específicas usted cree que es necesario invertir? Y si usted en persona estaría también participando en esas gestiones. No, I have said that I think the Dominican Republic has the greatest opportunity of nearly any country around the world as far as what it provides for companies and outside investment. Yo siempre he dicho que es mi opinión que la República Dominicana tiene lo mejor que puede ofrecer cualquier país en cualquier parte del mundo para atraer inversiones, para cualquier empresa extranjera establecerse e invertir aquí. It will take innovation and creativity, which we see from Dominicans every day, but it also is going to take money from the outside. And so I know a Joe Biden administration would provide that relationship to continue to provide both countries an opportunity to expand. But to your question about whether I would or not, I think you've already seen over the last 3.5 years me bringing businesses to the Dominican Republic and me bringing investors into the Dominican Republic, and also providing opportunities for companies in the Dominican Republic to expand internationally. So I am a proponent for the Dominican Republic. Sí, yo soy una persona que realmente abogo por la República Dominicana. Para que se den todas estas inversiones se requerirá de creatividad, pero eso es algo, la creatividad, la generosidad que abunda entre los dominicanos. Y en un gobierno de Joe Biden estaremos estrechando estos lazos, estaremos atrayendo. Ustedes me han visto en los últimos 3 años y medio que yo he traído aquí inversionistas interesados y que yo he estado trabajando hacia ese fin. Señor Brewster, si usted tuviera la oportunidad de explicarle a los dominicanos hoy en esta noche de elecciones de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia entre el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden? ¿Qué usted le diría? I would say it's very simple. You've got someone who is very divisive and builds walls and pushes away our allies and embraces dictators. And es muy that's Donald sencillo. Trump. Es muy sencillo. Usted tiene en Donald Trump una persona que aleja a sus aliados, que construye murallas, que divide la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es una persona que aboga, que acepta dictadores. The Dominican people know Joe Biden. He and his wife both visited the country while we were there. And you see a man that has great compassion. He's a man that is strong on family and faith. He's a man that respects everyone and wants to be inclusive with our allies and work together, not separate. And that's the difference in the two men. Y la diferencia entre ambos hombres es fácil de ver. El pueblo dominicano, la República Dominicana conoce a Joe Biden. Él y su esposo y su esposa han visitado este país. Él es un hombre de fe, un hombre de familia, un hombre con compasión. Y eso es lo que veremos con este candidato. Embajador, estamos viendo, vamos a ver a continuación un mapa, estamos dando algunos datos, no son resultados oficiales y lo hemos dejado claro en varias oportunidades durante esta noche porque cualquiera podría pensar que lo que vamos a ver ahora en pantalla podría ser un resultado definitivo y no lo es. Caso particular de la Florida, un estado muy disputado, un estado de los llamados swing state, para que usted nos ayude a comprender qué está ocurriendo acá.
estado de la Florida, como saben, un bastión del voto hispano, no necesariamente de primera generación, ya hay hispanos allí de segunda, de tercera generación, donde se modifican intereses, donde la demografía también cambia. Muchos de la tercera edad votan en el estado de la Florida y tenemos a 2 septuagenarios concursando por la Casa Blanca esta noche, sin contar con lo que ocurrirá en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Cuál es su lectura sobre lo que apunta en este momento este mapa? So I think our campaign has always known that Florida was going to be a toss-up state, which could go to either one of the candidates. Bueno, nuestra campaña siempre estuvo consciente que la Florida era un estado que podía ser ganado por cualquiera de los dos candidatos. Because it's such a diverse state. Porque es un estado demasiado diverso. But the difference is that when we look at the entire map of the United States, as Clara McCaskill, a former senator, just said, that even if Florida goes to Donald Trump, he still has landmines through every other state that are battleground states. And it's going to be a challenge for him to win. Or with Joe Biden, we have a lot of options to win, even if we don't win Florida. Donald Trump had to win Florida. Bueno, Donald Trump tenía que ganar la Florida, pero a medida que avance la noche estaremos viendo en el mapa. Y como lo ha dicho una senadora hace unos instantes, la señora McCaskill dijo que Donald Trump tiene muchas minas terrestres, muchas minas antipersona que cruzar en otros estados, que no es el caso de Joe Biden. Joe Biden puede perder la Florida, puede perder quizás otros de los estados en disputa, pero aún así puede seguir adelante. Donald Trump tiene 2 o 3 estados que obligatoriamente tiene que ganar para poder arribar a la presidencia. Señor Brewster, ¿cree usted que esta noche, quizás cerca de las 12, antes de que la gente se despierte mañana miércoles, podría tener una idea de cuál es la tendencia del ganador de estas elecciones? Yes, I think that we are going to see a lot of the states. We just had 7 states just close their polls. So we're going to see a lot of early states come in. I think we know that as we began to see Georgia, as you mentioned in your intro, we have North Carolina, we have Ohio, we have a lot of states that are going to be indicative of how the night is going to go. Pennsylvania, it could come down to, which we know because of the amount of early votes that they have to count, and they didn't start counting until today, that it may be even tomorrow before we know that. But as we begin to see these states come in on the East Coast, there's a strong probability that we may know the direction before midnight tonight. Como ustedes saben, hay unos cuantos estados que son los que han cerrado ya la votación y recién inician el conteo. A medida que vaya avanzando la noche, tendremos una idea quizás más precisa. Usted mencionó unos cuantos de estos estados en sus palabras introductorias y eso lo iremos sabiendo, se irá definiendo un poco más. Pero recuerden que el conteo apenas inicia. Por ejemplo, un estado en disputa que es Pensilvania, ese es un estado que apenas ahora está comenzando con el conteo, ese no se espera que conozcamos resultados hasta después de la medianoche, pero por lo menos de aquí a la medianoche, hora dominicana, tendremos una idea más clara de la tendencia. Embajador, hay muchos rumores y comentarios sobre posibles actos de violencia. ¿Usted cree que será una noche tranquila la de hoy en los Estados Unidos? Yes, I do think it's going to be a peaceful night. I know that there is always a lot of anxiety and build up, but I think that's part of the fear that Donald Trump has put into America. But I do think the American people, it will be a peaceful night. Sí, yo creo que será una noche tranquila, una noche pacífica. Siempre hay mucha tensión, hay expectativas, pero eso también es parte del temor que ha infundido Donald Trump. Pero sí, yo pienso que la noche será tranquila. The states that I want to mention, though, that you should be watching tonight
are Arizona, North Carolina, Michigan, and Wisconsin. Los estados que quiero mencionar, que son los que ustedes deben observar esta noche, son Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin. y Wisconsin. Because if Joe Biden does not win Florida or Pennsylvania, but he wins Arizona or North Carolina, and also Michigan and Wisconsin, he still wins the presidency. Porque si Joe Biden no gana ni Pensilvania ni Florida, pero sí gana Arizona o Carolina del Norte o alguno de los otros dos que mencioné, gana la presidencia. Bien, embajador, pues le agradecemos enormemente. Estaremos con el ojo puesto en esos estados que usted nos apunta. Estamos viendo que en este momento, por cierto, Carolina del Norte, que estaba un poquito más temprano teñida de rojo, se ha teñido de azul todavía ligero. No les da los números a ninguno de los dos partidos para decir que es un estado firme que aporta a esos colegios electorales. Y según los numeritos que avanzan desde ya estos conteos, señalan que Joe Biden tiene en este momento 44 colegios electorales, 42 tiene el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Embajador James Brewster, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una excelente noche. Thank you, you too. God bless you. Igualmente. Gracias a ustedes también y que Dios les bendiga.